Hola, buenos días. Otra vez aquí con los videos a la luz de los salmos. Y comencé por ahí con el Salmo 38. Te doy un pequeño resumen de lo que hemos estado mirando. Porque en los salmos aprendemos de todo un poco. Aprendemos oraciones de plegarias, oraciones penitentes. También leímos acerca del carácter transitorio del ser humano, donde dice que la vida es como la flor del campo, que por la mañana está y por la tarde se marchita. También aprendimos alabanzas por la liberación. ¿Tú te imaginas cantarle a Dios cuando estás en aflicción y de repente cantarle a Dios cuando eres liberado? Es algo que no tiene explicación, es algo magnífico, algo excelente. También vimos ahí una oración pidiendo salud, que al final de cuentas hay una salud interna, que Dios está preocupado más por la interna que por la externa, porque de la interna Jesucristo dijo que no contamina lo que entra, sino lo que sale de nuestro ser. También en el capítulo 42, este fue un pasaje que a mí en lo particular me habló a mi vida, porque dice: mi alma tiene sed. Y realmente el alma nunca, mientras estemos en este cuerpo corrupto, vamos a dejar de tener sed, ¿verdad? Y Jesucristo nos invita a ir a esa agua, a ese río, a esa fuente que es interminable, esa fuente que solamente emana de Cristo mismo. Mi alma tiene sed como el siervo, decía ahí el salmista, comparando a un hombre como aquel siervo que iba bramando por las praderas o por el desierto buscando agua. Esa comparación me gustó, porque muchas veces el hombre, la humanidad, anda buscando sed de algo. Y déjame decirte que la gente pide paz y pide paz y pide paz. Pero ¿sabes qué? Cristo es paz. Pero desgraciadamente el hombre no encuentra la paz porque se ha empeñado en rechazar a Cristo. Capítulo 43 nos habló de una plegaria pidiendo vindicación y liberación. El 44, liberación pasadas y pruebas presentes. El 45, cánticos de las bodas del rey. Eso para mí también fue hermoso, descubrir que toda la Biblia habla acerca de Jesucristo, que toda la Biblia habla acerca de ese rey eterno, de ese rey sempiterno, también lo presenta la Biblia, ese rey que se humanó, ese rey que tomó un lugar de siervo. Para que tomara ese lugar, Dios tuvo que bajarse hasta lo más último, pero después ser exaltado en gloria y recibido por el Padre en gloria. Hoy, el día de ayer, nos tocó el capítulo 46, ¿verdad? Y esto se convirtió como en un poema de la humanidad de todos los tiempos, que el texto dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los cristianos, hermanos, no estamos exentos de no pasar sufrimientos y tribulaciones. De hecho, se enferma el inconverso, se enferma el cristiano. Matan al inconverso, matan al cristiano. Pero déjame decirte que ese tipo de tribulaciones son pasajeras. La Biblia nos dice que no le temamos a aquel que mata el cuerpo, sino que a aquel que puede destruir el alma. Vamos a entrar hoy al capítulo 47, y hoy va a ser uno de los pasajes cortos pero poderosos. Poderosos porque habla de ese rey soberano, dueño de toda la creación, dueño de todo el mundo, dueño de las galaxias. A lo mejor muchas veces nosotros mismos encapsulamos a Dios, a Jesucristo, en nuestra burbuja y no lo dejamos salir de ahí. Pero si tú lo miras desde otro ángulo, Jesús es el que controla el universo solamente con su poder de su palabra. Y eso a mí me impresiona, porque aunque los científicos digan que hay una ley que hace que todo gire en orden, bueno, más bien esa ley es regida por alguien superior llamado Cristo Jesús. Y fíjate que el capítulo 47 es un salmo al rey soberano. En este capítulo tan maravilloso celebran la victoria de un rey. Y posiblemente la mente de muchos teólogos, eruditos o comentaristas regresan a lo que fue el reinado de Josafat. En 2 de Crónicas 20, 15, 23 nos aparece ahí que un profeta es usado por el Espíritu de Jehová y profetiza una victoria a Josafat prácticamente sin meter las manos. Y pareciera ser que ese fuera el caso, pero también
este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que apunta a la persona de Cristo Jesús, aquel rey que ha ganado todas las batallas, aquel rey que aún en debilidad vence, aquel rey que siendo hombre, siendo 100% hombre, tomó ese lugar de cordero para que fuera sacrificado y tomara el pecado de muchos. Vayamos mirando también ahí que este pasaje del 47 también nos muestra y nos anuncia al Mesías, nos anuncia su trono y su majestad que es sobre toda la tierra. Vayamos rápidamente ahí al versículo 1. Dice el versículo 1: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. La invitación que hace el autor sale de los límites de Israel. Pueblos todos. Dios había escogido a Israel con el propósito de que todas las naciones se fijaran en Israel y dijeran que queremos a ese Dios que Israel tiene. Pero aquí el autor estaba invitando a pueblos que no habían sido llamados directamente por Dios, como lo hizo con Abraham o con el pueblo de Israel, pero que por medio de Israel, por medio de la obediencia de Israel, estos pueblos fueran alcanzados y fueran cambiando su manera de ser, su manera de pensar, como hoy en día también la iglesia está haciendo ese trabajo. Fíjate que los límites que iban a salir a esta invitación se iba a extender por pueblos gentiles, por pueblos paganos, por pueblos que tenían otros dioses. Mas ahora la invitación se hace a este tipo de gente, como hoy en día nosotros le hablamos a las personas que no conocen de Cristo Jesús, que solamente hay un solo rey que puede gobernar tu vida y te puede hacer libre y te puede poner esa paz que tú necesitas. Dice, batid las manos, sería como una ovación. No sé si tú te has dado cuenta cómo las personas se vuelven alegres o se vuelven fanáticas cuando miran a su equipo favorito y los ovacionan, o cuando miran a su artista favorito y también los ovacionan y les aplauden. Bueno, algo así, pero subido a la 1000 potencias o a la 4000 potencias. Eso va a suceder cuando Cristo aparezca en gloria, y vamos a estar mirándolo a la luz del Salmo 47. Fíjate, aquí la palabra también, batid las manos, es que aunque no todos hablamos el mismo idioma, el lenguaje físico y corporal habla mucho, porque el batir las manos y rendirte ante ese Dios todopoderoso, con tus brazos, con tus manos, con tu voz, con tus palabras, con tus acciones, Dios eso lo vuelve una herramienta para que otros puedan conocerlo a través de ti. También el versículo 2 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El motivo de esta invitación de reconocer al Rey soberano de toda la tierra es por lo siguiente: porque Jehová el Altísimo es temible. ¿Has escuchado alguna vez de alguien, de algún Dios que sea como nuestro Dios? Yo pienso que no. Porque aunque el mundo dice rendirse a Dios, a veces no le conoce, desconoce su carácter, desconoce sus atributos, desconoce su soberanía, su poder y su reino. Yo no sé si es lo mismo que alguien te hable de un Dios te bendiga, a que tú le digas, yo conozco a ese Dios, yo tengo una relación con ese Dios, yo sé cuál es el carácter de Dios, yo sé la voluntad de Dios. Eso marca la diferencia. Fíjate que, volviendo ahí, el versículo 2 lo describe como temible y el gran rey sobre toda la tierra. Pero vayamos allá a Deuteronomio 7:21. Y Deuteronomio 7:21 también, ahí describe a Jehová, nuestro Dios, como el Dios grande y temible. Dice Deuteronomio 7:21, dice lo siguiente: y Jehová, tu Dios, echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ella enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Tu Dios las echará fuera. No sé si te das cuenta que no se necesita de fuerza humana ni de poder humano para sacar a estas personas. Solamente que tu Dios, dice ahí. Dice el 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande
y temible. Dios grande y temible. Ese es nuestro Dios, ese es su nombre. Las naciones tiemblan cuando escuchan hablar del verdadero Dios. El pecador se arrodilla cuando escucha hablar del verdadero Dios. Se impacta con el carácter y la justicia del verdadero Dios. Hay una historia en Josué 2. Esta mujer llamada Rahab, de hecho aparece en la lista de los que tienen más fe ahí en Hebreos como ejemplo de fe. Y Rahab, sin conocer a Dios directamente, ella era una mujer pagana, era una mujer gentil que no había tenido esa relación directamente con Dios. Pero cuando ella escucha que los espías que envía Josué llegan a la tierra, fíjate lo que dice Rahab en el capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al tejado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella estaba reconociendo que había un Dios detrás de ellos. Ese Dios era el que los tenía en victoria. Pero no solamente eso, dice el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y el 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Fíjate que no fueron los judíos, fue simplemente el Dios Todopoderoso. Los israelitas hasta este momento habían sido obedientes y el Señor había peleado por ellos como lo hizo en otras ocasiones. Dice el versículo 11: oyendo esto, los de Jericó, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y fíjate cuál es la razón por la que ellos habían desmayado. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo no sé si tú has escuchado de alguien que no es cristiano decir esta palabra, pero esta mujer era una mujer gentil, y simplemente si estuviera en nuestra época, esta noticia del pueblo de Israel sacado con la mano de Dios, con la diestra de Dios, con el poder de Dios, era una noticia viral en esos días. Esta mujer de una manera escuchó y se enteró del poderío de este Dios. Dice el versículo 3 del 47 de Salmos, dice: Él nos elegirá nuestra heredad, la hermosura de Jacob, el cual amó. Qué confianza del salmista. Qué confianza del salmista, porque fíjate, dice, está reconociendo la justicia y la rectitud de Dios. Está reconociendo que es lo que Él proporciona y lo que Él dé, eso es lo justo. Dice: Él nos elegirá nuestras heredades. Él ha prometido, hermanos, Él ha prometido estar con su pueblo, ser justo, ser recto. Dice, leímos en salmos anteriores que Él ama la justicia y el cetro de su trono es la justicia. Además de ser grande y temible, es un rey equitativo. Fíjate, dice Malaquías 1:14, porque yo soy gran rey y mi nombre es temible. En el tiempo del verbo someter, que está en el versículo 3, Él someterá a los pueblos. El tiempo del verbo está en futuro. Por tanto, apunta a un rey que llegará. Ellos nunca perdieron la esperanza de que Dios se proveería de un rey eterno, de un rey que supliría por su gente, de un rey que sería el ungido de Dios, un rey que sería el que Dios iba a enviar, que sometería al enemigo bajo sus pies. Y ese rey es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El versículo 4 dice, el versículo 5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. El salmista pudo ver al soberano eterno subir a su trono y coronarse entre júbilo, entre alabanzas y adoración. Esto es extraordinario, porque la Biblia nos dice que cuando Cristo aparezca en gloria y sus ángeles vengan con Él y se escuchen voces de trompetas con voz de mando, Él aparecerá por segunda vez, pero ya no esta vez como aquel siervo que vino en calidad de cordero,
sino que ahora vendrá en calidad de rey y juez. El versículo 6, hermanos, dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey. La motivación del salmista se vuelve más que una invitación, se vuelve más un mandato. El Salmo 24:10 nos presenta: ¿y quién es este rey de gloria?, dice el salmista David. Y él mismo se contesta abajo: Jehová es este rey de gloria. Ellos están reconociendo que Jehová no solamente es el rey sobre Israel, no solamente es el rey sobre los pueblos, no solamente es el rey del mundo, sino que este rey es soberano sobre todas las cosas. La Biblia nos presenta que todo ha sido creado por él y por medio de él, y sin él nada subsiste. Sigamos entonces en el versículo 7, y algo que me quisiera detener tantito ahí, es que cuando Dios habla, cuando Dios dice cantad, cantad a nuestro rey, Él está pidiendo una obediencia inmediata. Obediencia dilatada es desobediencia. Obediencia inmediata es lo que Él pide, inmediata y voluntaria. El versículo 7 dice: porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. No sé si leíste eso. Dice: porque Dios es el rey. No dice que de un país, no dice que de una porción de la tierra, dice que de toda la tierra. Y añade, y aquí creo que me voy a meter un poco en problema, añade ahí el salmista: cantad con inteligencia. ¿Tú cantas con tu razonamiento y tu pensamiento y tu voluntad? ¿O cantas nada más por cantar? ¿O cantas nada más porque tus emociones, que miras a otros que lloran o saltan o brincan y por eso lo haces? ¿O estás cantando con inteligencia? Por ejemplo, en Primera de Corintios, vamos a ir rápidamente, y yo sé que aquí a lo mejor puedo tener algunas controversias con algunas personas, pero vamos a ir al estudio. Este estudio, Primera de Corintios 14, déjame te lo busco y te lo leo. Y si tú tienes tu Biblia, te invito ahí a que te unas conmigo. Posiblemente también me puedas ayudar ahí a ir discerniendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el 1 de Corintios 14, del 13 al 15, dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Hay personas que no oran con inteligencia. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que habían personas en ese tiempo que se habían adaptado o habían agarrado una doctrina del hablar en lenguas. Y no voy a tocar ese tema, simplemente él está diciendo que si no oras con tu entendimiento, es algo que no da fruto, que se queda sin fruto, no es provechoso para nadie, ni siquiera, mucho menos para el que lo habla, porque dice que si tú oras en estas lenguas, tienes que pedir a Dios el poder de interpretarlas. Pero dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Sí, voy a orar con mi espíritu, con mi corazón, desde dentro de mi alma, pero también voy a hablarlo con sabiduría y con inteligencia y con entendimiento. Y también dice ahí: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y qué curioso que el Salmo 47:7 dice que cantad con inteligencia, que lo que hablemos y lo que cantemos para Dios esté acorde en nuestro corazón a lo que va dirigido con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y otra vez más, el salmista, aquí el familiar de Coré, el descendiente de Coré, los hijos de Coré, están ahí diciendo: el reino de Dios es sobre todas las naciones. Pero vayamos a Juan. ¿Qué miró Juan cuando escribió el Apocalipsis, cuando estaba mirando esa visión de los últimos tiempos? Fíjate que dice Apocalipsis, del capítulo 19, del versículo 4 al 6. Y este pasaje de Juan cobra mucho sentido con esta escritura de Salmos, a la luz de Salmos. Y dice el 19, 4 al 6: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios.
que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oye esto, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Juan mira una multitud y todos unánimes a una voz y se postran con voces de júbilo al único que puede gobernar soberanamente el universo, diciendo aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esto es lo que estaba mirando Juan y tiene mucha conexión. De hecho, el pasaje, hay muchos textos mesiánicos que apuntaban a la persona de Jesús. Esos textos los vamos a ir encontrando poco a poco a la luz de los salmos. Y no solamente los salmos hablan de Jesús. Si regresas atrás, desde Génesis y todos los profetas, todos los escritos de Moisés y toda la Biblia apuntan a un rey soberano. El versículo 9 dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Si te das cuenta, estos príncipes no formaban parte del pueblo de Abraham, no eran israelitas, pero estos pueblos no israelitas eran representados por sus príncipes, pero aún así se reunían como un pueblo de Dios, como un pueblo, como que si hubieran salido de Abraham. ¿Pero por qué? Porque creyeron a la invitación del salmista, porque creyeron a la invitación del rey soberano. Ellos no se acercaron a Dios con un ritual, no se acercaron a Dios porque de sangre eran israelitas, no se acercaron a Dios porque eran muy obedientes de la ley, para nada. Ellos se acercaron a Dios por creer. Y si quieres ir a Romanos 4:11, Pablo nos presenta la verdadera conversión de Abraham, que él recibió la circuncisión como una señal de su fe por haberle creído a Dios. Y después de eso, Abraham se convierte en el padre de todos los que creen. Estos príncipes de estas naciones vendrán a ser parte del pueblo de Dios solamente por creer. Es lo que nos ha pasado a tú y a mí. Nosotros somos gentiles. No tenemos por qué actuar ni ser como los judíos ni como los israelitas. Dios nos ha alcanzado por medio de Abraham. A Abraham se le dijo la promesa, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Versículo 10, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. En la providencia de Dios, hermanos, Dios es el dueño de toda la tierra, de todos los escudos, de todos los ejércitos. En la providencia de Dios, Dios nos ha mandado su protección. Nunca nos ha desamparado. Leíamos en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. Así que, por esa causa, cierra el versículo 10, Él, o sea, Dios, Él es muy exaltado. Y esta parte me encanta porque el Salmo 113, 3 dice que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, hasta el ocaso, sea alabado su nombre. Este es el Salmo 47 a la luz de los salmos. Así que bendiciones, Dios te bendiga, un fuerte abrazo y deja tus comentarios. Dios te siga usando y bendiciendo. Gracias por compartir los videos. Si te gusta el video, dale un like. Si no te gusta, pues no los mires. Pero estudia la palabra juntamente conmigo. Estoy aprendiendo mucho y yo le envío aquí unos saludos ahí a mi familia, a los de Chiapas, a los que están en diferentes lugares, aquí dentro de los Estados Unidos, a los hermanos que nos están siguiendo, que nos están dando la oportunidad de ser escuchados. Gracias, hermano Luis, por motivarnos. Gracias, hermano Luis, por animarnos a seguir compartiendo estos videos, estos salmos que han enriquecido mi conocimiento. Gracias, un saludo a todos. Ari Alarcón de México, Merari Alarcón, Lupita Solís, se me habían quedado, un saludo a todos ellos. Y a los que quieran que les deje un saludo, pues ahí póngamelo abajo para que yo me acuerde de ellos. Bendiciones, Dios te bendiga.